En esta clase vamos a trabajar con las dos escalas de cambio evolutivo, micro y macroevolución, y dentro de cada una de ellas con algunos patrones que la rigen. Comencemos trabajando con las escalas de cambio evolutivo que son microevolución y macroevolución. En esta diapositiva vamos a comenzar trabajando con la primera escala de cambio evolutivo, que es la microevolución, ¿sí? En este caso es importante saber que son dos niveles diferentes de cambio evolutivo. En la microevolución se trata de pequeñas modificaciones dentro de las poblaciones que con el tiempo pueden llegar a originar nuevas especies. Por el contrario, la macroevolución, como su nombre lo indica, se refiere a cambios mucho más grandes por encima del nivel de especie e implica la aparición y la desaparición de grandes grupos de organismos vivientes. En las siguientes diapositivas vamos a seguir trabajando en primer lugar con la microevolución. Lo primero que tenemos que saber es que se llama microevolución el proceso por el cual se forman nuevas especies a partir de cambios en el pool genético o en el reservorio genético de una población. Esto nos lleva a pensar que la población es la unidad de la evolución, no lo son los individuos, no son otras escalas dentro de la ecología, sino que es la población la base sobre la cual trabaja la evolución. Acá podemos ver entonces ejemplos de poblaciones, ¿sí? De garzas, de carpas, de ánades reales, etc. Y en los dos casos podemos observar que se trata de conjuntos de organismos de la misma especie que conviven en un tiempo y en un espacio y que son capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. O sea, esta es la definición de población. Y desde el punto de vista de la evolución, una población transmite el reservorio genético de generación en generación. Y esto es lo que puede cambiar a lo largo de las generaciones, es el reservorio genético, es lo que puede evolucionar. Dentro de la ecología conviene recordar las distintas escalas, ¿sí? Está la escala de los individuos en conjunto forman poblaciones, vamos a llamar poblaciones a los individuos de la misma especie que viven simultáneamente en una misma área geográfica, ¿sí? que como son de la misma especie tienen la capacidad de interactuarse y de reproducirse entre sí. Pero las poblaciones no se encuentran aisladas, ¿sí? Las poblaciones conviven con otras en las comunidades y las comunidades siempre se encuentran insertas en algún ecosistema que un ecosistema sería una comunidad en interacción con los materiales inertes o lo no vivo o abiótico de ese sistema. Entonces es importante recordar las escalas en ecología, pero saber que la población es la unidad de la evolución. Sigamos entonces con la microevolución para entender cuáles son los agentes microevolutivos, aquellos que pueden generar cambios en el reservorio genético de una población. Bueno, en primer lugar son las mutaciones, ¿sí? Son cambios bruscos, no direccionales, o sea, son al azar del material genético. Y las mutaciones son la materia prima de los cambios evolutivos, ocurren por azar. El flujo génico es otro agente microevolutivo y sucede cuando los individuos migran y se cruzan con los individuos de una nueva población, ¿sí? Estos nuevos individuos que migraron, ¿sí? Pueden agregar o quitar nuevas variantes genéticas a esta población. Y otro que ya hemos trabajado en clases anteriores, que obviamente es el de la selección natural, que se refiere a la reproducción diferencial de los individuos mediante las características favorables o desfavorables, lo cual le permite reproducirse más o menos. Y esto con el tiempo los lleva a estar mejor adaptados a su ambiente. Entonces vamos a continuar con la selección natural como uno de los agentes principales que generan microevolución. Entonces, según qué característica incrementa el éxito reproductivo, podemos clasificar a la selección natural dentro de tres variantes. Tenemos la selección natural estabilizadora, que es la que favorece a los individuos que poseen un carácter intermedio,
La selección direccional, en este caso, se favorece a los individuos que presentan una variante extrema, pero no favorece a los que presentan el carácter promedio o al otro extremo. Y la selección disruptiva es la que favorece a ambos extremos, pero no a los intermedios. Entonces veamos algunos ejemplos. En la selección estabilizadora, ¿sí?, los individuos favorecidos son los que poseen el carácter intermedio, ¿sí? O sea que acá lo que estamos viendo es que sobreviven en mayor proporción los que poseen el carácter intermedio. En la direccional sobreviven aquellos individuos que tienen uno de los extremos, pero no son seleccionados los que están en carácter intermedio o en el otro extremo. Y en la selección disruptiva o diversificadora se favorecen los dos extremos, pero no los intermedios. Entonces, cuando se analizan las curvas de supervivencias, estas serían las formas. Se favorecen los intermedios, se favorece uno de los extremos o se favorecen ambos extremos al mismo tiempo. Si analizamos ejemplos, ¿sí?, en la selección disruptiva, podemos observar que en este caso se están favoreciendo los colores claros y oscuros, pero no el color intermedio, en este caso de estas almejas. En la selección estabilizadora se favorecería a las lagartijas que tienen un tamaño de cola intermedio, pero no las que tienen cola más pequeña o cola más larga. Y en la selección direccional se favorece uno de los extremos, es decir, se favorece a las jirafas que tengan el cuello más largo. Esto es como para que entiendan a qué se refiere con los caracteres extremos o intermedios. Por otra parte, la selección natural determina ciertos resultados y esos resultados los vamos a llamar adaptación. Entonces, las adaptaciones son estructuras, pueden ser funciones, procesos o incluso conductas que aumentan la probabilidad de sobrevivir y de reproducirse en un determinado ambiente, ¿sí? Entonces hay algunas conductas que permiten o favorecen la supervivencia y la reproducción. También hay algunas estructuras que pueden favorecerlo o algunas funciones o procesos. Por otra parte, otro resultado de la selección natural con el tiempo es la especiación, es decir, que llamaremos especiación a todos los mecanismos microevolutivos por los cuales surgen nuevas especies de seres vivos a partir de especies preexistentes. Esto se debe a un aislamiento reproductivo, es decir, las especies son poblaciones naturales que se entrecruzan y se encuentran reproductivamente aisladas de otros grupos similares. O sea que en el proceso de especiación va a ocurrir de algún modo un aislamiento reproductivo. En este esquema conceptual podemos observar entonces que la especiación es el proceso que permite generar nuevas especies, que va a depender de barreras de aislamiento, ¿sí?, de aislamiento reproductivo justamente. Esas barreras pueden ser precigóticas o postcigóticas. ¿Eso qué significa? Precigótico quiere decir antes de que se forme el nuevo organismo viviente o célula huevo o cigota, y hay otras barreras de aislamiento que ocurren después que se forman esa célula huevo o cigoto, que ahora en un ratito vamos a empezar a ver algunas barreras de aislamiento pre y postcigóticas. A su vez también la especiación tiene distintos tipos, en realidad nosotros vamos a ver solamente dos: la especiación del tipo simpátrica y alopátrica. Comencemos entonces con las barreras precigóticas, que son mecanismos de aislamiento reproductivo que bloquean la posibilidad de que dos individuos de dos especies diferentes se entrecrucen. Entonces, está el aislamiento temporal. Algunas especies se reproducen en distintos momentos del año, por lo tanto, como ocurren en diferentes intervalos de tiempo, entonces no se cruzan entre sí. Otros son aislamientos químicos, por ejemplo, relacionados con hormonas o, por ejemplo, feromonas que pueden atraer al macho de una determinada especie, pero no al de otra. Otros son los aislamientos mecánicos, que tienen que ver con diferencias estructurales en los órganos reproductivos. Entonces, los órganos reproductivos de una especie son distintos de los de otra y eso
impide que se crucen. El aislamiento gamético muchas veces ocurre en plantas y en animales, o sea, las gametas no se reconocen entre sí de distintas especies y entonces no hay fecundación. Y también el aislamiento conductual, que tiene que ver con comportamientos de cortejo que solo ocurren dentro de una determinada especie, funcionan y con otras especies no. Las barreras postcigóticas, o sea, no existen barreras precigóticas, o sea, puede haber apareamiento y puede haber fecundación. Entonces se forman los cigotos, pero una de las barreras, una vez formados los cigotos, es la inviabilidad híbrida. O sea, a esa unión entre dos gametas de distintas especies, ese cigoto lo vamos a llamar híbrido. Entonces, este embrión no va a ser viable, o sea que luego de un tiempo el embrión va a degenerar, por eso se llama inviabilidad híbrida. Y la última barrera postcigótica es la esterilidad híbrida. Supongamos que sí ocurre que ese embrión prospera, se desarrolla y crece, pero una vez que nace, este híbrido es estéril, por lo tanto no va a generar nuevos descendientes. Ahora vamos a trabajar con los tipos de especiación, como mencionamos hace un rato. La especiación alopátrica, que consiste en la separación geográfica de las poblaciones, y la especiación simpátrica, en donde no hay una separación o un aislamiento geográfico, sino que hay divergencias dentro de las mismas poblaciones en un mismo espacio geográfico. Veamos una por una. Entonces, la alopátrica ocurre cuando una población se separa geográficamente del resto de la especie y evoluciona de manera separada, ¿sí? ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, porque la superficie terrestre está en constante cambio. Como vemos acá, teníamos una única población, ocurre un cambio que genera una barrera geográfica entre una población y otra. Esta población evoluciona en forma separada de la otra. Entonces y si entre estas dos ocurren el origen de nuevas especies, la llamamos especiación alopátrica. En la especiación simpátrica lo que sucede es que no hay un aislamiento geográfico, ¿sí? Pero lo que sucede es que ocurren mutaciones, cambios, divergencias dentro de una misma población que con el tiempo la lleva a un aislamiento reproductor y se genera una nueva especie. Entonces, ¿esto a qué se debe? Justamente a las mutaciones. Ahora llegamos a la segunda escala de cambio evolutivo, la macroevolución. La macroevolución, entonces, como dijimos al principio de la clase, se refiere a cambios que van más allá del nivel de especie y son grandes cambios o desapariciones dentro de muchos grupos de organismos. Esta imagen me gustó porque muestra, por ejemplo, grandes cambios en el pasaje, por ejemplo, del agua a la tierra o de la tierra a la posibilidad de volar, que dio origen a grandes grupos de seres vivos. Hoy en día se habla de patrones macroevolutivos. La radiación adaptativa, algunos autores la consideran como un patrón macroevolutivo, aunque también microevolutivo, ¿sí? Pero la radiación adaptativa corresponde a la diversificación generada por el éxito de algún grupo o de alguna característica que hace que invadan muchas zonas en un tiempo determinado. La extinción masiva, esto sí los autores coinciden en que un patrón macroevolutivo son las extinciones masivas, extinciones que ocurrieron a lo largo de la historia evolutiva en el planeta Tierra. Hasta el momento se conocen 5 extinciones masivas. Son efectos drásticos que extinguieron más del 70% de las especies del planeta en esos momentos. Entonces, al extinguirse masivamente muchas especies, se generan nuevas oportunidades para las que sobreviven. Por ejemplo, la radiación adaptativa. Y las innovaciones evolutivas, o sea, aparición de características muy novedosas que a quienes poseen esa característica les permitieron conquistar nuevos ambientes y esa característica es adoptada por muchas especies.
Entonces, veamos con un ejemplo estos 3 patrones macroevolutivos. La extinción masiva, la más conocida, es la de la extinción de los dinosaurios, que no fue la extinción masiva más drástica, hubo otras extinciones peores, ¿sí? Pero a partir de un evento como probablemente fue la caída de un meteorito en la zona de Yucatán, México, se generó la extinción masiva de todos los seres vivos muy grandes. Esta extinción fue una oportunidad para que los mamíferos que fueron quienes sobrevivieron generaran una enorme radiación adaptativa, ocuparan los nichos ecológicos que dejaron vacante los dinosaurios y se generaran la enorme diversidad de mamíferos que conocemos hoy en día. Pero ¿por qué pudieron realizar esta radiación adaptativa los mamíferos? Bueno, porque ya contaban con innovaciones evolutivas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el pelo y el mantenimiento de la temperatura corporal, la capacidad de amamantar las crías y la posibilidad de tener una placenta y la gestación dentro del útero. Todas estas innovaciones evolutivas, cuando tuvieron su oportunidad, les permitieron realizar una enorme radiación adaptativa. Así que bueno, hasta acá hemos llegado, nos despedimos hasta la próxima clase.